El extraño de la carretera 41. Dicen que las carreteras tienen una memoria inexplicable, como si sus asfalto y piedras pudieran guardar las huellas de las tragedias que han ocurrido en ellas. La carretera 41, una ruta que atraviesa el oscuro corazón de Tennessee, es famosa por esas historias. Aquí se han perdido vidas, se han sufrido accidentes inexplicables, y han ocurrido desapariciones que la gente prefiere olvidar. Pero lo que más asusta a los que conocen su historia es la aparición de un extraño hombre en la carretera, que se muestra solo cuando los vehículos de los viajeros se descomponen en la oscuridad, ofreciendo su ayuda de maneras que ningún ser humano comprendería. Yo era una de esas personas escépticas, que solo pensaba que todo eso era parte de leyendas urbanas. Ahora, un año después de mi encuentro, sé la verdad. Y la verdad no es algo que puedas olvidar, por más que intentes. La noche inquietante. Era un miércoles cualquiera. Después de un largo turno de 12 horas en el Hospital Regional de Chattanooga, estaba agotada. Mi nombre es Sarah Collins, y me sentía tan fatigada como cualquier persona que trabaja en urgencias durante la noche. Mis pies dolían, mi cabeza palpitaba y mi cuerpo pedía descanso. Solo quería llegar a casa. La carretera 41 estaba frente a mí, vacía y silenciosa, con la niebla comenzando a formar una capa espesa que cubría el asfalto como un manto. La radio apenas emitía un sonido, y me sentí completamente sola. En estos momentos, la gente suele pensar en cosas extrañas, en ruidos lejanos, en sombras moviéndose fuera de la vista. Fue entonces cuando el motor de mi coche comenzó a temblar, como si fuera a detenerse en cualquier momento. Intenté ignorarlo, pero el sonido se hizo más fuerte y el coche comenzó a perder velocidad. Con un suspiro, puse las luces de emergencia y traté de reiniciar el motor. Nada. El coche se detuvo por completo. Un sudor frío recorrió mi espalda. La carretera estaba desierta y mi teléfono móvil no tenía señal. No había luces a la vista, ni casas, ni siquiera un reflejo en el retrovisor que sugiriera la presencia de otro ser humano. Miré el reloj, 2:45 de la mañana. La oscuridad se apoderaba del paisaje y con ella, una extraña sensación de desasosiego me envolvía. Estaba sola, y esa era la única certeza que tenía. La primera aparición. Fue entonces cuando lo vi. Primero, solo una figura difusa a lo lejos, casi desvanecida por la niebla. Mi primera reacción fue la esperanza, la de que alguien se acercaba a ayudarme. Pero a medida que la figura se acercaba, una incomodidad se apoderó de mí. Era un hombre, alto, con un overol de mecánico, con la cara oculta bajo una gorra vieja. Su caminar era lento, casi como si se deslizara sobre el suelo, y sus pasos no producían el más mínimo sonido. Me quedé quieta, observando, mientras él se acercaba cada vez más. Al principio, mi pensamiento fue que tal vez era alguien que vivía por allí o que trabajaba en alguna estación cercana, pero algo en su porte me hacía dudar. Cuando estuvo a menos de 10 metros de mí, levantó la linterna que llevaba en la mano y me saludó con una voz rasposa. ¿Tu coche tiene problemas?, preguntó, con un tono tranquilo pero inquietante. Sí, respondí con cautela, parece que el motor ha fallado. El hombre asintió lentamente, mirando el coche con interés. No era común que alguien estuviera por esa zona a esas horas, y mucho menos que ofreciera ayuda tan rápidamente. Por instinto, me preparé para rechazar su oferta, pero antes de que pudiera hablar, él continuó. Puedo revisar tu coche si quieres. No estás tan lejos de un taller, pero tal vez pueda ayudarte aquí mismo. Su tono era amable, casi demasiado amable. Y aunque sentía una creciente incomodidad, la desesperación de estar sola y con el coche averiado me hizo aceptar su propuesta. El taller y la trampa. El hombre comenzó a revisar el motor, abriendo el capó con facilidad. Yo me quedé junto a la puerta del coche, con el rostro tenso, mientras intentaba mantener la calma. Sin embargo, el silencio era insoportable, interrumpido solo por el sonido de sus manos moviéndose entre los componentes del motor. Después de unos minutos, se apartó y me dijo que el coche tenía un problema eléctrico. No te preocupes, puedo arreglarlo, pero sería mejor si lo llevamos al taller más cercano, me dijo con una sonrisa en los labios. Miré la carretera vacía, el miedo comenzaba a crecer en mi pecho. No había señales de vida cerca, ni casas ni luces en el horizonte. ¿Un taller? ¿A esta hora de la noche? Mi intuición gritaba que debía marcharme, pero algo en su mirada, en su calma fría, me disuadió de protestar. Al final, accedí, y el hombre me indicó que lo siguiera.
Caminamos por un tramo de la carretera que nunca había recorrido, y mientras avanzábamos, la niebla se espesaba más, como si intentara tragarnos. El taller estaba a varios minutos de caminata, en medio de la nada. Un edificio antiguo, de madera, casi en ruinas. En la entrada, una lámpara parpadeaba, emitiendo una luz amarilla que no ofrecía ninguna seguridad. La puerta chirrió cuando la abrió, y el aire a su alrededor estaba cargado de una pesada sensación de descomposición. Una vez dentro, pude ver que el lugar estaba lleno de herramientas viejas y óxido. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las manchas en el suelo. Manchas oscuras que no podían ser aceite o grasa. Algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Pero ya era tarde. La realidad de la tragedia. El hombre desapareció por una puerta trasera. Mientras lo observaba, mi corazón latía con fuerza. Sentí una extraña necesidad de huir, de salir corriendo, pero algo me paralizaba. Fue entonces cuando lo vi, una llave inglesa cubierta con sangre fresca, un charco oscuro en el suelo. Mi garganta se cerró y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta. Pero cuando la abrí, él ya estaba allí, bloqueándome el paso. No era el hombre que había visto antes. Su rostro estaba completamente diferente, sus ojos eran dos pozos oscuros, su piel tan pálida que parecía casi irreal. Sonrió, pero no con amabilidad. Su sonrisa era macabra, cruel. ¿A dónde crees que vas, Sara?, dijo con una voz profunda que resonó en mi mente. Me congelé. ¿Cómo sabía mi nombre? Él no debía saberlo, nunca se lo había dicho. Pero su mirada parecía perforar mi alma. El horror de la niebla. Intenté correr, pero sus manos me alcanzaron en un abrir y cerrar de ojos. Con una fuerza sobrenatural, me empujó hacia el interior del taller, donde pude ver lo que verdaderamente era. Cuerpos desmembrados, colgados en ganchos, y otros apilados, sus ojos vacíos mirando al techo, congelados en una expresión de terror absoluto. Siempre hay alguien que necesita ayuda. Y siempre estoy aquí para ofrecerla, dijo, y su risa resonó en mis oídos. Luchando por la vida. Con todas mis fuerzas, tomé una de las herramientas cercanas, un destornillador, y le di un golpe en el rostro. Él retrocedió, sorprendido, y fue lo suficiente para darme la oportunidad de correr. Corrí por la puerta, tropezando, sin saber si lo que estaba pasando era real o una pesadilla. La niebla era densa y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Un faro apareció en la distancia, y en ese momento, la esperanza me llenó. Un camión se acercaba. Corrí hacia él, levantando las manos. El conductor frenó, bajó rápidamente. «Ayúdame. Por favor», grité. La noche había alcanzado su punto más bajo. La niebla parecía haberse vuelto contra mí, rodeándome con sus espesas capas de oscuridad. El conductor del camión, un hombre desconocido, pero con un semblante amable, había intentado defenderme de aquel monstruo que había surgido de la sombra. Pero fue en vano. Las sombras, como si tuvieran vida propia, se aferraron al conductor, arrastrándolo hacia abajo, hacia la oscuridad, mientras emitía un grito desgarrador que se mezclaba con mis gritos de terror. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras veía cómo aquel hombre desaparecía en el abismo. Luego, sin poder contener mi pánico, corrí hacia mi coche, la mente enloquecida por la necesidad de escapar de aquel lugar. Cuando llegué a mi automóvil, vi otro camión en el horizonte, avanzando lentamente hacia mí. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba llamar su atención, suplicando ayuda en vano. El camión se detuvo a mi lado, y el conductor bajó del vehículo. Pero no era el hombre desconocido que había ayudado antes. Era el mismo conductor que había visto en el otro camión, y su rostro estaba cubierto de sangre y locura. Sus ojos eran dos pozos oscuros que me perforaban con su mirada. La sangre se había derramado sobre su ropa, creando un macabro abanico rojo que parecía seguirlo a todas partes. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que ese hombre estuviera en dos camiones a la vez? ¿Qué tipo de horror era ese? Mi mente intentaba entender lo que estaba ocurriendo, pero la realidad era demasiado aterradora para asimilarla. De repente, el conductor se abalanzó hacia mí, sus brazos extendidos como si quisiera atraparme. Yo retrocedí, tratando de mantener una distancia segura entre nosotros. Pero él no parecía darse cuenta de mi presencia, su mirada era vacía, como si estuviera bajo el control de fuerzas desconocidas.
Desesperada, corrí hacia el coche y lo encendí, pisando a fondo el acelerador. El vehículo saltó adelante, dejando atrás al conductor y su camión, que se quedó atrás, desapareciendo en la distancia. Mientras avanzaba, vi cómo la carretera se desvanecía detrás de mí, como si la oscuridad misma intentara atraparme. Y sin embargo, seguía avanzando, empujada por la necesidad de escapar de aquel lugar, de aquel terror que parecía seguirme a todas partes. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y compartir. Suscríbete para ver más historias en nuestro canal.